gracias. Este encuentro es un encuentro más, pero muy especial por el tema, pero digo un encuentro más a lo que nos hemos planteado desde la Comisión de Ambiente Sustentable que presido, nos hemos planteado colocar o traer al Senado grandes temas que están ausentes por lo general y de manera inexplicable del debate público. El tema central hoy es celebrar un acontecimiento cultural contemporáneo. Frente a la tragedia del calentamiento global, frente a la dimensión de este problema que amenaza la vida de miles de especies de la naturaleza, que amenaza con el agua, que amenaza con la vida misma, el tema de la defensa ambiental, el tema del calentamiento global y el tema de la sociedad causante de semejante deterioro es un tema mayúsculo. Si a este tema mayúsculo además le colocamos la lupa, nos vamos a dar cuenta que no es que se va a hablar del medio ambiente o de la agresión a la naturaleza. Está todo interrelacionado y se va a hablar de la civilización misma que, teniendo como paradigma la acumulación de renta, ha venido destrozando el planeta y la naturaleza en los últimos 100 años como no lo había hecho en miles de años anteriores. Grandes inundaciones, zonas de desertificación y éxodo de poblaciones enteras y, por supuesto, hambre, trata de personas y más pobreza. Por supuesto, las primeras víctimas, los pueblos pobres, los sectores pobres de las sociedades. Entonces, estamos ante este acontecimiento cultural porque la encíclica Laudato Si, con una agudeza extraordinaria y con la pluma de un poeta, nos describe y trata todos estos temas de una manera sorprendente. Es lo que él llama la cultura del descarte, dice que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. La humanidad debe tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de vida, de producción y de consumo. El acceso al agua potable es un derecho humano básico, fundamental y universal. Hay que ponernos de acuerdo para el decrecimiento, no el crecimiento, porque a este ritmo de crecimiento y desarrollo, la catástrofe es inevitable. En consecuencia, hay que generar menos, hay que gastar menos energía, hay que consumir menos. Dice Francisco, esto supone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta que lleva a estrujarlo hasta el límite y más allá del límite. Tenemos que convencernos que desacelerar un determinado ritmo de producción y de consumo dará lugar a otro modo de progreso y desarrollo. Ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento, aportando recursos para que se puedan crecer de manera sana en otras partes. Simplemente se trata de redefinir el concepto de progreso. Por lo tanto, trabajar por el cambio cultural significa trabajar para hacer realidad los derechos de la naturaleza
y que la naturaleza deje de ser puro objeto de mercantilización. La naturaleza es también un sujeto de derecho. Me da la impresión de que el mensaje del Papa es tan fuerte que hasta los propios pastores de nuestra Iglesia les cuesta traducirlo en un lenguaje cotidiano sin enfrentarse al poder político y económico, concreto y local de cada uno de nuestros pueblos, especialmente en el interior. De hecho, creo que hasta me puedo atrever a una lectura como si fuera una queja que nos da el Papa Francisco, en cuanto a que no se lo está acompañando debidamente en este magisterio de la defensa del ambiente. Incluso hace alguna referencia dentro de la encíclica que su exhortación Evangelii Gaudium todavía está ahí en pañales, especialmente la parte que habla de la reforma misionera que está todavía pendiente en muchas diócesis. Y no es para menos, creo yo. Yo creo que las resistencias internas, y ni que hablar de las vapuleadas que le pegan en los medios escritos y orales del norte, el Tea Party, los medios españoles y también muchos importantes medios de comunicación en Argentina, son feroces, son ataques despiadados por esta denuncia que él hace de este capitalismo salvaje. Me parece que en mis aportes periódicos en la defensa con el ambiente siempre resalto esta posibilidad concreta, permanente, que tenemos dentro de nuestras movilizaciones y de nuestras organizaciones en torno al diagnóstico. Yo creo que no podemos quedarnos en el diagnóstico y debemos crear espacios concretos de acciones puntuales, acciones judiciales, dirigidos a corregir estas cosas que espantan, como nos contaba recién Pino en su introducción. Por eso yo me identifico con Francisco cuando nos dice que el objetivo no es recoger información, como muchos hacemos y como hay en muchos blogs en internet, o saciar nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, nos dice el Papa, atrevernos a convertir el sufrimiento personal en un sufrimiento de cada uno de nosotros, lo que le pasa al mundo, y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede hacer. La grandeza de la encíclica, entonces, a mí me parece que es una de las primeras cosas que habría que recordar y que enfatizar, ¿no? La posibilidad de que de pronto, desde una autoridad moral, se digan una cantidad de cosas y que tengan la resonancia que las miles de voces que aunábamos no teníamos, ¿no? Y que además establezca hasta en los pequeños actos de la vida una disciplina posible para que acordemos con la gran estrategia de la supervivencia, ¿no? Lo que sorprende es la sordera argentina. Muchas veces en estas últimas semanas me he dicho qué mal debemos de estar para que no haya un intendente que tome esta encíclica para hacer lo que propone, que son temas sencillos: separar la basura, reforestar. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué ese empeño suicida, psicópata, ¿no? Sorprende también en la propia Iglesia argentina. Yo creo que ha habido un silencio muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, que nos ha preocupado. Desde algunas páginas ecuménicas hemos tratado de hacer lo posible, hemos alentado a algunas conferencias, a alguna difusión, pero nos llama la atención que la primera vez que se presenta la encíclica sea en un lugar del Gran La Plata, ¿no? En una parroquia pequeña. Hay una crítica a la modernidad que es muy oportuna para las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Hay un abuso del derecho humanismo que subleva, porque también es un olvido de los deberes que tuvimos como sociedad, y las relaciones afectivas y que nos ataban en otra época, ¿no? Y que ahora parece que hubiera que ir a reclamarlo como un derecho que alguien nos cede. Pero bueno, hay una crítica a la modernidad importante en algunos puntos, como el 78, el 116,
hay una combinación de lo ecológico con lo social que muchas veces en la Argentina se nos reprochó. Lo social y lo ecológico están absolutamente ligados. Nunca imaginamos una ecología sin el cambio social, ¿no? Y en este caso hasta se habla de que los daños en la ecología son nada más que el reflejo del malestar interior del hombre. Claro que sí, ese es el problema. Es muy fuerte que lo diga el Papa. Y después hay varios capítulos como el 107, el 108 dedicados a la tecnociencia que a mí me parece que son imperdibles. Son, en una charla que di en Rosario hace una semana, me atreví a decir que eran casi subversivos, al menos para la sociedad argentina. El modo en que la ciencia ha dejado de serlo, para ser un discurso más. El modo en que la ciencia se ha hecho empresarial, que se ha mezclado con la tecnología para hacer una tecnociencia que está en todas las instituciones y universidades argentinas manejada por la financiación, hasta el punto que no podemos creer nada, prácticamente nada de lo que dicen nuestros científicos, sin investigar antes quién está detrás y quién financió, quién becó. La tecnociencia que nos lleva a que la política también se haya transformado en la tecnopolítica, ¿no? Yo aprovecho para rendir un pequeño homenaje a Oscar del Barco, un filósofo cordobés que ha buscado el autoexilio, pero que nos ha hablado mucho de esto, de cómo se ha desvirtuado la política, ¿no? Por supuesto, yo quiero aprovechar este momento para expresar también que hay algunas minusvalías, en mi parecer, en el parecer del grupo al que pertenezco, al grupo de Reflexión Rural, algunas minusvalías en la encíclica que no son importantes ante su grandiosidad, quizá. En el caso de los organismos genéticamente modificados hay un punto dedicado al tema. Me parece que podría haber sido más generoso. Yo veo ¿cómo diría? La acción solapado, la acción de Monseñor Sánchez Orondo, que hace muchos años que trabaja a favor de los transgénicos y de algunas empresas. Lo digo con razones porque hemos tratado de participar en algunos concilios al respecto en años anteriores, se rechazó nuestra presencia. Lo mismo pasó en Campana, Zárate, cuando se hizo un encuentro también convocado desde el Vaticano hace algunos años a favor de las plantas transgénicas, que nos ocupamos de que no pudiera realizarse con éxito, digamos así. Logramos que el obispo retirara, el obispo de Campana Zárate retirara el respaldo a ese encuentro en un hotel de Campana. En fin, más allá de las diferencias que tengamos con algunos procedimientos de la Iglesia, incluyo también fundamentalmente la doctrina de la coexistencia, que fue producto de las mesas de diálogo a las cuales nosotros criticamos con toda nuestra capacidad, también desde páginas católicas y ecuménicas, porque no estuvimos de acuerdo con eso, con que haya coexistencia entre los dos modelos. Y esto tiene que ver con la FAO, y tiene que ver con los desvaríos de la vía campesina a nivel internacional. Es verdaderamente lamentable que asistamos a pocos días de las elecciones en nuestro país. El domingo votamos a presidente de la Nación y ninguno de estos debates ha estado planteado a lo largo de toda la campaña electoral. Una campaña electoral que nació chata, pobre, sin ideas, sin debates y que termina en estos días de la peor manera, con lo peor de la política. Por eso felicitaciones, querido compañero, por esta actividad, por esta profundidad de este debate necesario en nuestro país. En nuestro país que escuchamos, sí, lo que dicen algunos referentes económicos de quienes aparecen en las encuestas con posibilidades de determinar el país en los próximos años
y vemos que todos coinciden todos en la expectativa de que la solución al problema energético del país, que la solución al problema de las divisas, que la solución al problema social en Argentina es vaca muerta. Nosotros tenemos hecha una presentación judicial, que estamos esperando la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde hace varios meses, para que los argentinos, no los senadores ni los legisladores que ni siquiera hemos tenido la posibilidad de conocer el contrato secreto de YPF con Chevron para explotar vaca muerta, sino para que lo conozca el pueblo argentino, que se ha firmado, que se ha comprometido en una explotación de gas y petróleo no convencional, donde sabemos que es altamente contaminante. Estos son los temas centrales que nosotros queremos discutir, que está impulsando Pino de la Comisión de Medio Ambiente, como el tema de la contaminación de nuestra gente, que produce males terribles en nuestras poblaciones con este modelo de agroquímicos que contamina a todo nuestro interior. En realidad el Papa Francisco nos desafía, nos ha hecho un gran desafío y lo hemos hablado a veces en Roma, y este desafío es desde un lugar como pastor de la Iglesia, desde su espiritualidad, su visión del mundo, de la creación. Y al leer algunas cosas que recoge Leonardo Boff también, el Papa toma el pensamiento también, un pensamiento holístico, un pensamiento integrador, y recuerda a un gran jesuita, un paleontólogo, un investigador, Teilhard de Chardin, cuando habla de Teilhard en sus investigaciones, fundamentalmente en China, sobre la biogénesis, la antropogénesis y la cosmogénesis. Es decir, que estamos en un proceso de transformación permanente, no hay situaciones estáticas. El mundo se transforma, nosotros no somos como ayer, somos como hoy. Y entonces este desafío del pensamiento tiene que ver también dónde estamos ubicados. Y también nos desafía en algo muy importante, que es lo que sembramos recogemos. Los campesinos saben perfectamente que si plantan maíz recogerán maíz. Si cuidan ese maíz será un maíz sano, no transgénico. Cuando uno ve la situación mundial, seguimos con la misma mentalidad de los conquistadores del continente. Esto no se ha modificado, es la cultura de la dominación, la cultura del colonialismo. Cuando llegaron aquí los conquistadores, fueron extractivistas en todo sentido. Llegaban y se llevaban todo, no dejaban nada. Mejor dicho, sí, dejaban la miseria, la pobreza. Los pobres no son pobres porque quieren ser pobres. Hay una fábrica de pobres, o varias fábricas de pobres. Y el Papa apunta, es decir, todo lo que el Papa nos desafía, apunta también a la reflexión, a poder analizar y a encontrar alternativas. Y creo que hoy cuando hablamos del calentamiento global tiene que ver con el norte, con los países dominantes. La ciencia y las tecnologías también han profundizado las distancias, han alargado la distancia de aquellos países que tienen acceso a las tecnologías y aquellos que no los tienen. No han compartido, han extraído
las riquezas. Y esto tiene que ver con este capitalismo, tiene que ver con este sistema de dominación. Y la dominación, tengo que decirles, no creo que comience por lo económico. La dominación comienza por lo cultural. Y tenemos que cambiar la forma también de pensar cuando se habla de países pobres. Cuidado con eso, no son países pobres, son países empobrecidos con una gran riqueza que es expoliada por los países del norte. Es esto. La pobreza está en esa explotación irracional, no en la redistribución de las riquezas, y también en la explotación irracional que se hace. Esto el Papa lo plantea claramente en la encíclica. Lo plantea con una claridad extraordinaria. Y no vemos que todo esto, si no reaccionamos, si no pensamos, podemos quedarnos en hermosos discursos, pero vamos a eso que lo señala también, a la destrucción de la casa común. Nosotros tenemos esta casa, no tenemos otra. Tenemos que encontrar esa relación, ese equilibrio, recuperar el equilibrio del ser humano con la madre tierra. No somos los dueños, somos los hijos, y un hijo no puede explotar a su madre. Gracias. Muchas de las dificultades que hoy tenemos a nivel global, pero también en nuestro país, es la corrupción. Mencionaban algunos, tenemos marcos legales adecuados, pero siempre hay coimas para que esos marcos legales no se implementen. Hay una ley de bosques, sin embargo, hay lugares de nuestro país donde se sigue talando de modo indiscriminado. Hay una ley de glaciares, pero sin embargo se sigue haciendo mal uso de estos lugares. Hay reglamentación acerca de la pesca, sin embargo esas reglamentaciones hay lugares donde no se cumplen. La corrupción termina tirando a la basura los mejores marcos legales que tenemos. Y qué no decir también de los procesos dolorosos de extranjerización de la tierra. El Papa señala algo que a mí me parece que es muy importante tener en cuenta. Pino había mencionado ya en su exposición una frase acerca de esto. Quiere que terminemos con el mito del progreso material sin límites. Y en este mito, él nos llama la atención porque estamos de verdad aplicando tecnologías del siglo XXI con una mentalidad del siglo XVIII o XIX. Pensar que la naturaleza se recompone sola es un mito que hoy no es factible de poder comprobar y menos de poder tolerar como marco regulatorio. Pensamos que la naturaleza se recompone sola con esta mentalidad de quien iba al monte con un hacha y ahora avanzamos con topadoras. Pensamos que la naturaleza se recompone sola con la idea de quien iba con su caña a pescar y ahora se pesca con dinamita o cianuro. Pensamos que la naturaleza se recompone sola con una especie de idea falsa de que el progreso nada daña y que lo que daña se arregla por sí solo. Pues, queridos hermanos, no estamos en esa situación.